último minuto. 10 de la mañana con 32 minutos. Vamos a ver qué está pasando con los incendios forestales. Nos contactamos con Matías Generet, que está en Pichidegua. Adelante, Matías. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Se ve en imágenes, acaba de comenzar hace probablemente unos 15 minutos el combate aéreo del incendio del Armagüe en comuna de Pichidegua. El cerro que ven, Cerro Larmagüe, Fundo Las Vertientes, sigue con varios focos prendidos. De hecho, más que en horas de la mañana. ¿Esto por qué? Porque acaba de subir mucho la temperatura, está empezando a hacer calor y comenzó a circular el viento. Además, este cerro está rodeado, envuelto por dos quebradas que hacen que se encajone de un modo u otro el viento y por lo tanto encienda estos focos que parecían haber estado controlados, pero por el momento no lo están. Sí hay que destacar que el incendio ya está circunscrito a esta zona, están trabajando desde el aire, no vemos presencia de brigadas terrestres ni equipos de infantería de bomberos. Lo que sí, varios focos en la cima del Cerro Larmagüe y a mi izquierda, si Boris puede alcanzar a mostrar, se encendió hace solo minutos antes de que nos conectáramos un nuevo foco del cual estamos a una distancia, te diría yo, de unos 80 o 100 metros solamente. Claro, abajo en la quebrada, que es lo que te digo, Gonzalo, por donde está empezando a circular el viento en dirección ascendente y por lo tanto, si quedaba algún rastro de alguna madera, algún foco encendido muy pequeño, bueno, eso está haciendo que se vuelva a reactivar. Importante, nos llega la última actualización, el último balance que hace CONAF y Senapred con respecto a este incendio. El Armagüe se mantiene la alerta roja por el momento y el incendio ya alcanza las 160 hectáreas consumidas por las llamas. Están trabajando 6 brigadas de bomberos, 2 helicópteros y un avión de CONAF que hace solo instantes pasó por sobre nosotros, sobrevolando este sector y haciendo 2 descargas. No sabemos, no tenemos claro, esto hay que decirlo, si está descargando agua o alguna especie de retardante. Sí, los helicópteros están descargando agua porque los hemos visto recargar sus estanques aquí en un río muy cercano, pero no tenemos claro el rol de esta aeronave, de este avión. Por el momento podría ser agua, podría ser retardante. Lo cierto es que los focos están de la mitad hacia arriba, ¿no?, de este cerro, completamente encendidos, más de lo que estaban hace un par de horas atrás, y por lo tanto esto constata básicamente en terreno que la emergencia está lejos de ser controlada. Se puede decir, claro, que está circunscrito todos estos focos, pero no que estén controlados. Nosotros, Gonzalo, nos vamos a mantener muy atentos. Además, otro dato importante, hace solo instantes llegó la Policía de Investigaciones a Pichidegua. ¿Por qué? Van a hacer peritajes en las dos viviendas, las 2 casas que fueron alcanzadas por las llamas durante la jornada de ayer, para determinar o ayudar a determinar el origen del incendio. Eso es muy importante porque si bien es un incendio forestal, pueden haber causas ligadas derechamente al ser humano, ya sea intencional o no. Ojo, acá puede haber intención y o conductas irresponsables. Lo hemos visto en varios otros casos a lo largo de nuestra historia y sobre todo en las épocas de verano. Está trabajando entonces la Brigada Aérea de CONAF, 2 helicópteros en esta zona. El avión acababa de pasar hace unos instantes, probablemente fue a recargar también lo que podría ser agua o retardante, y se mantienen estos focos encendidos que podemos ver en las imágenes de Boris Papic. Ahí de hecho el helicóptero de CONAF se está aproximando a la cima del Cerro Larmagüe a hacer una descarga en estos instantes. ¿Por qué? Porque al otro lado de esto está la población 1 de Mayo, la que fue afectada durante la jornada de ayer, y se quiere evitar, por supuesto, que por la dirección del viento las llamas vuelvan a llegar hasta esa zona, la zona de Malpaso, de Portezuelo, de 1 de Mayo. Ahí está la descarga entonces del helicóptero CONAF. Y lo otro que se quiere evitar, Gonzalo, que las llamas avancen hacia el sector del Salto, una zona residencial con harta población que vive en ese lugar y que hasta ahora no ha sido afectada, pero vamos a estar muy atentos a la dirección de cómo estas llamas van avanzando. Se va gestionando además la emergencia y va trabajando aquí desde el lugar bomberos y CONAF. Claro que sí. Solamente agregar que hace poco rato detuvieron a un tipo en el Maule por estar quemando pastizales. O sea, si vamos a seguir con estas cosas, es bien difícil cambiar el panorama. Matías Generet, seguimos en contacto contigo durante el día. Nos vemos, un abrazo. Bueno, más de 1000 hectáreas consumidas por incendios forestales. Estamos en contacto con Michel Delerf, experto en manejo de emergencias. Michel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gonzalo, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Oye, estábamos hablando ahí de un detenido.
Cuando hablamos de temporadas de incendios forestales, da rabia porque es como si fuera normal que llegada una fecha nos tengamos que acostumbrar a que se quemen los bosques, casas e incluso cobrar la vida de personas. Y resulta que la conducta no cambia, ya sea por irresponsabilidad o hacerlo a propósito o por piromanía o lo que sea. ¿Cómo se ha enfrentado esto? ¿Pasa en otros lugares, en otros países? Yo creo que pasa en otros países, pero lamentablemente nosotros tenemos ciertos elementos que son aún pendientes en términos, o hay espacio bastante para mejorar, y demasiado quizás todavía espacio para mejorar. Y ahí tenemos que diferenciar. Por ejemplo, uno es la intencionalidad. Eso, la verdad, es que estamos hablando de un acto criminal y por lo tanto, como otros actos criminales, es muy difícil de enfrentar si no es a través de temas de seguridad pública y por lo tanto estamos hablando de la acción de las policías, de lo que es la investigación, etcétera. Es decir, ese es un segmento, pero que es pequeño. En realidad, cuando uno lo vemos de la totalidad de los incendios, probablemente estamos hablando de menos del 30%, porque en Chile la cifra entre criminalidad, intencionalidad en el fondo, y un acto negligente se mezcla mucho desde el punto de vista de las cifras. Por lo tanto, por una parte está eso, pero por otra parte está lo que puede hacer un acto incluso negligente y que eso abarca probablemente hasta la accidentabilidad. Por ejemplo, lo que tiene que ver con labores en el campo. En ese sentido, ahí sí que hay un trabajo del ámbito social, del mundo social, mucho más importante, y eso se denomina entonces preparación comunitaria. Por ejemplo, en esta época hay mucho trabajo en el campo que puede ser desde un trabajo con una herramienta agrícola, con una motosierra, que puede en el trabajo habitual generar una chispa y encender. Eso es complejo tratarlo incluso como un acto negligente cuando estamos hablando de que la mayoría de esas situaciones, cuando se hacen en el campo, tiene que ver con la supervivencia propia y las actividades propias de comunidades y familias que viven de eso. Sería como que a ti, a mí, a quienes nos están viendo, nos dijeran, sabe que usted por 3, 4 meses tiene que dejar de trabajar. Eso sería insostenible. Lo que nos tienen que enseñar es a cómo trabajar de manera segura, qué medidas tomar, cambie los horarios, tenga, sabe qué, desde un extinguidor hasta una manguera siempre cargada con agua, la manguera del jardín, ojalá tenga la cerca siempre, si no tenga un balde con agua. Hay temas de preparación comunitaria que yo creo que son clave para que no criminalicemos todo lo que tiene que ver con esto, porque básicamente cuando estamos hablando ya de accidentabilidad, estamos hablando de este tipo de situaciones, estamos hablando de más de probablemente el 60% de los incendios. Entonces creo que ahí nos falta, y creo que es muy fácil y muy tentador muchas veces caer solo en la criminalización. El tema es que eso no nos va a traer los resultados que estamos buscando, que es básicamente, uno, es cierto, reducir el número de incendios, pero también reducir por otra parte lo que es la superficie afectada, y eso ya tiene que ver con otro lado, con otro tema, que tiene que ver con las capacidades de respuesta y la gestión de esas capacidades, de manera tal que comenzado un incendio sea combatido y contenido lo antes posible. Michelle, ¿cómo evalúa justamente la preparación y la capacidad de reacción que tenemos esta temporada en el país? Yo te diría que hay que separarlo quizá en dos momentos históricos, ¿ya? El primero, 2017. Hasta 2017, porque es bueno también recordar cuál es el proceso para saber dónde están los nudos de todo esto. El 2017, y tú lo recuerdas muy bien, ¿no? La tragedia en Santa Olga, la temporada con más superficie destruida en la historia de nuestro país, cerca de 550.000 hectáreas. A esa época aproximadamente se quemaban 50.000 hectáreas anuales y en ese año se quemaron 550.000 aprox. Y por lo tanto tenemos ahí un tema que hasta esa fecha había gran resistencia y se decía que las aeronaves grandes, no las extremadamente grandes, porque ahí yo coincido, son poco efectivas, pero las aeronaves pesadas que descargan 10.000 litros e incluso 15.000 litros eran totalmente resistidas. Esa tragedia trajo como cambio la presión para que de una u otra manera ese cambio se realizara. Y hoy día para nosotros es habitual ver un C-130 o ver un Boeing, como el que vemos, lo que vimos ayer, de hecho, en ese mismo incendio,
y por lo tanto ya de una u otra manera ese cambio se hizo. Lamentablemente se hizo después de una tragedia. ¿A qué voy con esto? Eso demuestra que hay resistencia al cambio, hay falta de competencias, incluso también en el Estado, y falta muchas veces de voluntad, que requiere de la tragedia, lamentablemente, en nuestro país, para que eso avance. Ese es un momento, se incorporan esas capacidades. Y en segundo lugar, tenemos claro lo que ha ocurrido ahora, que nos hemos vuelto a estancar un poquito. Este año tenemos 77 aeronaves por parte del Estado, la misma cantidad de aeronaves que el año pasado. Y quiero hacer esa salvedad, porque nuevamente vemos la resistencia al cambio interna, por dos razones. El comunicado que se sacó por ahí por octubre, que se repite en noviembre, se señala que habríamos aumentado de 63 aproximadamente aeronaves a 77. Pero hay un detalle. Esa comparación es con la temporada del 2021-2022. Entonces, estas resistencias que hay a cambiar nos lleva incluso a hacer a veces comunicados y comparaciones que no corresponden, porque uno lo que tiene que hacer es comparar con la temporada anterior. ¿Y por qué es tan importante la temporada anterior? Porque durante los últimos 5 años no solo hemos tenido temporadas catastróficas en la superficie, lo más importante y más relevante es que hemos tenido las 2 temporadas con más cantidad de personas fallecidas en nuestra historia. En una de las temporadas tuvimos el incendio de Viña del Mar, que es el segundo incendio con más personas fallecidas en el mundo en este siglo. Y eso nos debería haber llevado a otro cambio. Y ese cambio es incorporar, por ejemplo, el combate aéreo nocturno, Gonzalo, que creo que más de alguna vez lo hemos conversado, y que por lo tanto yo te diría que esa conversación yo creo que ya lleva más de 10 años, porque al menos a mí me tocó plantearlo públicamente 2016 y antes de los incendios catastróficos del año 2017. Y eso todavía sigue con resistencia. Pero quiero hacer un último elemento respecto a esto para ver la resistencia. La directora de CONAF, que ya no está, renunció aproximadamente a mitad de año, en diciembre del año pasado, y el 2 de febrero pasado, ¿y por qué digo 2? Porque era la conmemoración de las 138 personas fallecidas en Viña del Mar, ella anunció por la prensa que este año tendríamos combate aéreo nocturno. ¿Por qué? Porque los incendios no descansan, y ella da una muy buena argumentación en realidad, pero hoy día no tenemos, y el nuevo director de CONAF ya ha señalado que por lo menos puede pasar de aquí 2 a 3 temporadas más hasta que quizás tengamos combate aéreo nocturno. ¿Y por qué eso, Michel? Y eso es mucho. ¿Por un tema de costo? ¿La operación y la contratación de aeronaves con la capacidad de combate nocturno es muchísimo más cara que la convencional? No, el tema de los costos no ha sido un argumento. Y quiero además citarte ahí que yo todos los años pido información por transparencia a CONAF, de manera tal de ir haciendo el análisis estadístico, los recursos que se van recibiendo. Y este año, yo una de las cosas que pregunto todos los años es el combate aéreo nocturno. Y en ese sentido, la respuesta fue que por primera vez se había ido a California a ver esto, y que la verdad es que habían capacidades en Chile técnicas y de gestión no de la maquinaria, no de la logística, sino que gestión más bien técnica necesaria para el combate aéreo nocturno, que no estaba instalado en Chile. Eso yo lo creo, eso yo lo comprendo cuando esto es algo que se debate de un año para otro. Pero cuando llevamos una década prácticamente, vamos a cumplir una década de que esto se ha planteado públicamente, me parece que ese tipo de razones, la verdad es que ¿Michel? Para la opinión pública no informada puede ser lógico, pero a mí me parece como demasiado. Perdón, lo digo desde la ignorancia en el aspecto, pero ¿qué otra cosa se necesita para la operación? Si, a ver, cuando se contratan aeronaves, vienen con todo el staff. O sea, acá utilizan las pistas, qué sé yo, y ahora sí un helicóptero tampoco necesita una pista tan especial. O sea, los helicópteros en general basta tener una zona plana y espaciosa para poder operar sin ningún tipo de problema. Entonces no me calza la respuesta para no contratar este tipo de servicio.
A mí me pasa exactamente lo mismo y creo que más bien voy a lo mismo, por eso que en un comienzo quise como mostrarte hechos concretos en términos de cuán fuertes son las resistencias al cambio en nuestro país y cuánta esa resistencia al cambio básicamente se enfrentan con voluntad política. Te voy a dar datos concretos. Nosotros hemos visto y lo vamos a seguir viendo, me parece una buena incorporación resistida hasta el 2017. Coulson, que es una empresa canadiense, es la proveedora del Estado para el Fireliner, que es un Boeing, que es un avión bastante grande, con capacidad de descarga de 15.000 litros, y el C-130 que estamos viendo operar esta temporada y que lo hemos visto operar en temporadas anteriores. Ellos combaten incendios nocturnos con helicópteros en Australia, en Canadá y en Estados Unidos. Es decir, el proveedor lo tenemos en Chile. No hay que salir, no estamos hablando de teoría, no estamos hablando que incluso hay que salir a ver si alguien provee el servicio. Pero como tú muy bien señalas, esto en realidad son servicios que se contratan. Y para terminar de desmitificar esto, muchos dicen, bueno, pero es que lo que pasa es que hay líneas de alta tensión, eso falta ordenamiento. A ver, aquí tú muy bien dices, primero, se combate con helicópteros. Esos helicópteros tienen estanques ventrales. ¿Qué significa? Que está el helicóptero y podríamos decir en el abdomen o en la parte baja del helicóptero va un estanque. Es decir, no tienes el Bambi que estamos viendo en imágenes. Por lo tanto, no tienes riesgo de que se enganche algo con, obviamente, por ejemplo, un tendido eléctrico o una línea de alta tensión. Eso se descarga directamente desde un estanque que está adherido al helicóptero, como por ejemplo, Coulson tiene un helicóptero Chinook que hemos visto combatir en otras temporadas en el combate aéreo nocturno. Ellos tienen un Chinook habilitado para combate aéreo, ya no diurno, sino que combate aéreo nocturno, que lo hemos visto combatir en otros países. Sí. Entonces, estamos hablando, yo creo que de resistencia al cambio, falta voluntad nomás. Ya, pero resistencia al cambio, o tal vez hay una razón para dar también el espacio al argumento de no contratar este servicio. Me parece que las forestales tampoco tienen esa tecnología. ¿O la tienen? Correcto, no lo tienen. Es que si no la tienen las forestales, que tienen harta espalda y harta plata, entonces, claro, debe haber algo que impida en Chile esa operación. Porque si no, las forestales la tendrían. Han perdido muchas hectáreas de bosques. Sí, ahí hay dos elementos que me gustaría mencionarte. Lo primero, partir por lo que tú señalas. Ellos no han incorporado combate aéreo nocturno, entre otras cosas, porque parte de la resistencia tiene que ver con la norma que existe en lo genérico por parte de la DGAC, me tocó consultarlo el año pasado, pero en lo específico no se autoriza el combate aéreo nocturno, pero a nivel de normativa. Cuando hablo de normativa, no pensemos por favor en tema de leyes, que es como nuestra reacción más natural, ¿no? El reglamento aquí aeronáutico. Estamos hablando de norma. Exactamente. Y por o sea, lo tanto, en el fondo en Chile no te dejan despegar de noche, salvo que sea el helicóptero de Carabineros o la PDI, me imagino. Para combate aéreo nocturno no, y de hecho hay problemas porque, ojo, que ya ha pasado tanto tiempo que ya no solamente estamos hablando del combate aéreo de estas características, sino que ya se está discutiendo y se está avanzando en el combate aéreo con drones. Ah, mira, ¿y qué capacidad tiene un dron? Yo he visto drones grandes que fumigan y todo, pero un dron con... ¿Cuánto puede cargar y lanzar de agua? Hay diferentes drones, puede ser, yo la semana pasada nomás tenía una reunión con una empresa, con miembros de una empresa extranjera, donde estamos hablando que pueden ser 300, 500 kilos. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Es que con el dron tienes la posibilidad de hacer combate aéreo nocturno, pero también tienes la posibilidad de hacer un combate aéreo muy, pero muy rápido, muy preciso, y cuando ya tú sumas a eso no solamente agua, sino que agua con retardante, el nivel de eficiencia y eficacia es muchísimo más alto. Nosotros solemos pensar en los recursos terrestres, pero la primera respuesta más rápida siempre va a ser en estos casos la aérea, y por lo tanto llegar en los primeros. En el caso de las forestales, por ejemplo, ellos su sistema, me tocó estar viéndolo hace un par de semanas atrás en la región del Biobío, ellos básicamente su sistema lo van armando sobre tiempos de respuesta de 15, 20 minutos, que en realidad es un tiempo
muy destacado en términos de rapidez para este tipo de emergencia. Y por otra parte, quizás darte otro dato, también bien objetivo. Las forestales agrupadas en Corma para esta temporada tienen alrededor de 65 aeronaves para combatir entre, yo te diría que el sur del Maule hasta Osorno. 65 aeronaves, el Estado tiene 77 para todo el país y ellos tienen 65 para un segmento de la zona sur. También debería llevarnos eso a pensar y en decir, a ver, eh, cómo estamos poniendo de una otra manera la relación costo-beneficio y que quizás todavía tenemos un espacio importante para crecer en materia de logística. No me hace mucho sentido esta relación 77 a nivel nacional que va desde Atacama hasta Magallanes versus 65 de las forestales que van desde el sur del Maule hasta Osorno. Claro, sin perjuicio que en las grandes desgracias que hemos tenido, las forestales también ponen a disponibilidad del servicio público el trabajo de esas aeronaves, o bien la normativa también permite al Estado ir tomando, ¿no? Ese tipo de herramientas cuando hay riesgo hasta de vida de personas, ¿no? Lo que tú señalas, yo creo que incluso debo decirte, Gonzalo, que yo se lo he planteado a las forestales. Yo creo que ellos deberían hacer más presente en la opinión pública y quiero ser bien transparente en eso, el tema de los recursos que ellos destinan. Ellos combaten todo. Ellos no combaten dentro de sus áreas solamente. De hecho, la cantidad de incendios que se generan al interior de faenas es estadísticamente, pero podríamos decir prácticamente insignificante comparado con la totalidad de incendios. Son muy pocos incendios. Ellos combaten entre el sur del Maule y Osorno, combaten todo, por lo tanto ellos están destinando parte importante de sus recursos financieros, logísticos, a combatir en áreas que son públicas. Y eso es destacable desde el punto de vista de la integración público-privada y no lo hacen solamente en situaciones de grandes emergencias donde, como tú muy bien señalas, eventualmente el Estado puede disponer de la logística en todo ámbito, incluso logística alimentaria, no solamente en estos casos, sino que lo hacen permanentemente en todas las áreas donde hay un incendio. No, O sea, no, si y nosotros además no tuviéramos en este solamente, momento... perdón, no solamente con ese tipo de infraestructura o material como las aeronaves y brigadas, sino que también con la propiedad privada. O sea, cuando hay una emergencia pueden meterse a una parcela, a una casa, cargar agua de las piscinas. De hecho, ha habido polémicas con algunas personas que se han negado que los helicópteros usen agua de las piscinas. Claro, cuando no hay disponibilidad, hay muchas zonas que están altamente estresadas, han perdido sus acuíferos y hay que echar mano a lo que haya disponible. Y ahí la gente no se puede oponer, digamos. Así es, y nuestra legislación en esa materia es muy antigua. Yo no sé si debe ser incluso la década del 60 aproximadamente, la ley de sismos y catástrofes, que es el nombre más conocido que tiene, te permite precisamente al Estado en situación de catástrofe de una u otra manera tomar esos recursos. Y puede ser desde maquinaria pesada, alimentación, herramientas, hasta lo que tú señalas en incendios forestales, el tema del agua en una piscina, etcétera. Por lo tanto, nuestra institución, muchas veces nosotros pensamos en leyes, pero creo que a veces no nos damos cuenta que no estamos sin institucionalidad. Tenemos. El tema es que no importa cuántas herramientas tengas, si no sabes cuánto, o recursos tengas, si no sabes cómo usarlos, nunca van a ser suficientes. Y creo que a veces no le sacamos el provecho necesario a la herramienta. Y en este caso, creo que hay algo que destacar, como te digo, la integración público-privada en ciertas zonas del país es muy destacable y eso es un mérito tanto del sector público, pero también, obviamente, del sector privado que destina muchísimo de sus recursos a combatir fuera de sus, límites e incluso con recursos. Las primeras aeronaves pesadas fueron traídas después del 2017 por el sector privado. Claro. Michelle, lo último, antes que se nos vaya el tiempo,
Hemos hablado harto de las aeronaves, que por cierto son extraordinariamente poderosas a la hora de enfrentar esto, pero ¿qué pasa con el combate terrestre? ¿Estamos bien ahí? Porque yo no sé si las brigadas forestales tenemos la suficiente disponibilidad como para abarcar las situaciones que se enfrentan durante los veranos. ¿Estamos mal ahí? ¿Estamos pobres? Hay mucho por mejorar y creo que en ese sentido vuelvo un poco a la institucionalidad. Las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados tienen una ventaja, es que van dejando las cosas registradas. El año 2012, incendio de Torres del Paine, la muerte de unos brigadistas en el sur y un incendio en Valparaíso, estableció una comisión investigadora. Esa comisión investigadora habló de varias cosas. Uno, el desafío en materia de brigadistas forestales, porque son temporeros y esa labor estaba siendo cada vez más difícil de ser copada con recurso humano. Mientras antes los brigadistas forestales duraban varios años y se repetían temporada tras temporada, la verdad eso está siendo cada vez más difícil para la CONAF. ¿Cómo lo abordó el sector privado? Ellos tienen brigadas forestales que funcionan todo el año y por lo tanto comprenden la importancia de ir fortaleciendo esa musculatura. Creo que en el caso de Chile, en el sector público nos falta mejorar las condiciones de nuestros brigadistas forestales en su equipamiento de seguridad personal, debidamente normado según estándares internacionales, eso todavía nos falta. Y en segundo lugar, comprender que mantener una capacidad de brigadistas forestales todo el año, haciendo diversas labores, con Cortafuegos, buenos por ejemplo. sueldos, cortafuegos, y no nos olvidemos, la temporada de incendios forestales, periodísticamente, desde el punto de vista del interés de la opinión pública, es ahora, pero desde el punto de vista estadístico es de julio a junio de cada año. Y por lo tanto tenemos pequeños incendios todo el año, haciendo cortafuegos, haciendo preparación comunitaria, trabajando, involucrándose con la comunidad. Eso me parece que sería una gran inversión, no es un gasto, porque terminas con un recurso humano que si lo dijéramos como cuando vamos al gimnasio, no estamos yendo al gimnasio solamente en el verano, estamos yendo al gimnasio todo el año y por lo tanto nuestra musculatura y nuestra capacidad va a ser mucho más potente. Creo que en materia de brigadistas forestales nos falta eso, porque la verdad es que ellos hacen un gran trabajo, muy arriesgado, y la verdad es que menor entrenamiento, menores recursos en ese sentido, menor musculatura, también incrementa significativamente el riesgo de personas que arriesgan su vida en estas actividades. Toda la razón. Michel Deler, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros esta mañana en Mega Noticias. Muchas gracias, Gonzalo. Solamente señalarte un dato más. La próxima semana podría venirse bastante compleja porque Sí. aparentemente vamos a tener temperaturas más altas que esta y no más altas solamente. En algunas zonas van a ser bastante más altas y por lo tanto hay que llamar siempre a la precaución en época en la cual la movilidad en Chile es muy alta y eso aumenta el riesgo entonces de incendios y en contextos como el cual estamos, esos incendios son de comportamiento extremo. Buen punto. Michel Deler, muchas gracias. Que tengas muy buen día. Muchas gracias a ti.